Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, con la emoción a flor de piel y listos para sumergirnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, el amor, los famosos y por supuesto un buen chorrito de drama turco. Y es que como el título de este vídeo lo anticipa, hoy vamos a desentrañar la vida de Halil İbrahim Ceylan, el galán que conquistó nuestros corazones en Emanet, y vamos a tratar de desvelar una verdad que nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Realmente le tiene miedo al amor? Y lo más importante, ¿qué papel juega Esla Turkoglu, su compañera de reparto, en todo este embrollo? Prepárense porque este vídeo va a ser una auténtica montaña rusa de emociones. Vamos a explorar rumores, especulaciones, verdades a medias y por supuesto, toneladas de información que hemos recopilado para ustedes, nuestros fieles seguidores. Analizaremos la vida personal de Halil İbrahim, desglosaremos sus relaciones, y trataremos de entender por qué parece ser tan cauteloso, tan reservado, cuando el amor toca a su puerta. Y como siempre les prometo que habrá una sorpresa al final que estoy segura les encantará. No se lo pierdan. Así que sin más preámbulos zambullámonos en este apasionante tema. Pero antes de que continuemos, un recordatorio rápido: si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas, la farándula internacional y mucho, mucho más. Me ayudarías muchísimo y te aseguro que no te arrepentirás. Suscríbete ya. Perfecto. Ahora sí, comencemos. Halil İbrahim Ceylan saltó a la fama de forma meteórica gracias a su interpretación de Yaman en Emanet. Esta novela, que se convirtió en un fenómeno global, nos atrapó a todos con su trama cautivadora, sus personajes complejos y, por supuesto, la increíble e innegable química entre Halil y Esla Turkoglu. La serie, un éxito rotundo tanto en Turquía como en numerosos países alrededor del mundo, nos presentó a un Yaman frío y distante, un hombre marcado por el pasado, que poco a poco, a medida que la historia avanzaba, se va abriendo al amor gracias a Seher, interpretada magistralmente por la talentosa Esla Turkoglu. La conexión entre Halil y Esla en la pantalla era, simplemente, innegable. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que sus personajes se complementaban, todo nos hacía soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir como setas después de la lluvia. Los fans se volvieron locos, las redes sociales explotaron y el mundo entero quería saber, ¿estaban Halil y Esla juntos en la vida real? ¿Había nacido el amor más allá del set de rodaje? Durante mucho tiempo ni Halil ni Esla confirmaron ni desmintieron ninguno de estos rumores. Las entrevistas eran evasivas, las respuestas medidas, las fotos juntos eran pocas y, en general, ambos actores parecían decididos a mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, los seguidores, siempre atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada publicación, encontraban pistas por todas partes. Comentarios en redes sociales con emoticonos sospechosos, me gusta en fotos que podrían interpretarse como románticas, fotografías en lugares similares, cada pequeño indicio era analizado al detalle y debatido con fervor en foros y redes sociales. La intriga crecía con cada día que pasaba. La gente quería saber, necesitaba saber, si la magia de Emanet se había trasladado a la vida real. Pero ¿qué se escondía detrás de esa aparente cautela de Halil İbrahim Ceylan? ¿Por qué parecía tan reacio a confirmar o negar cualquier rumor sobre una posible relación con Esla? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, en el territorio de las conjeturas y las interpretaciones, y donde la verdad, como suele ocurrir, se vuelve un poco difusa, un tanto escurridiza. Una de las teorías más extendidas entre los fans y los medios de comunicación es que Halil, tras una experiencia amorosa no muy afortunada en el pasado, le tiene miedo al amor. Se dice que ha tenido relaciones complicadas con finales dolorosos, y que estas experiencias le han llevado a ser mucho más cauto, más reservado, y a proteger su corazón con una coraza de acero. Otros sugieren que debido a su creciente fama y al escrutinio público al que se ve sometido, le cuesta confiar en las personas, y que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos para evitar el escrutinio público, las posibles críticas y la constante especulación. Es fundamental recordar que estamos hablando de suposiciones, de lo que se ha comentado en medios y en las redes sociales, de interpretaciones basadas en indicios y en el comportamiento público de Halil. Nadie excepto él mismo conoce la verdad absoluta sobre su sentim.
Y entonces sus experiencias y sus motivaciones. Es su vida privada y por lo tanto solo a él le corresponde decidir cómo la gestiona. Pero lo cierto es que después de la popularidad de Emanet, después de que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito, Alil ha mantenido una postura muy discreta, muy reservada, sobre su vida sentimental. Ha sido cuidadoso con sus apariciones públicas, con sus declaraciones y con la información que comparte en las redes sociales. Y es aquí donde Sıla Türkoğlu vuelve a entrar en escena, como una pieza clave en este rompecabezas emocional. Durante la emisión de la serie, la relación entre ambos actores fue objeto de un debate constante. ¿Eran simplemente amigos, compañeros de trabajo que compartían el éxito? ¿O había algo más, una conexión más profunda, un vínculo que iba más allá de lo profesional? La incertidumbre era constante y las especulaciones, como ya hemos mencionado, se disparaban. La expectación por saber la verdad era palpable. Sin embargo, una vez que Sıla tomó la decisión de abandonar la serie, y después de haber compartido set de rodaje, fama, y los persistentes rumores de romance, la situación dio un giro inesperado. Sıla, en una entrevista, rompió su silencio, aunque sin entrar en detalles concretos. Dejó entrever de forma ambigua que su relación con Alil no era tan idílica, tan perfecta, como parecía a los ojos del público. Sus declaraciones, aunque sutiles, fueron suficientes para alimentar aún más las especulaciones, para avivar la llama de la curiosidad y de la conjetura. ¿Hubo un desencuentro? ¿Una decepción amorosa? ¿Simplemente una incompatibilidad de caracteres, como sucede en muchas relaciones? Las preguntas se multiplicaron y la verdad, una vez más, quedó en un segundo plano, envuelta en un halo de misterio y de silencio. Después de la salida de Sıla de la serie y de todo el torbellino mediático que la acompañó, Alil ha mantenido un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Aunque ha protagonizado algunos proyectos nuevos, se ha mantenido fiel a su estilo, a su postura de privacidad y de reserva. Ha sido muy cuidadoso a la hora de hablar sobre su vida personal, evitando dar pistas, evitar cualquier comentario que pudiera alimentar rumores o especulaciones. Parece que ha tomado la firme decisión de proteger su intimidad y de evitar que su vida amorosa se convierta en un tema de debate público, en carne de cañón para los medios y las redes sociales. Y aquí es donde llegamos a la parte más interesante de este vídeo, a la verdad que hemos logrado descifrar, a la sorpresa que les prometí, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre Alil Ibrahim Ceylan y su supuesta cautela en el amor? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras las cortinas del misterio? Pues bien, lo que hemos podido deducir, a través de fuentes cercanas de sus comportamientos, de sus declaraciones y de lo que se ha comentado en los medios, es que Alil es una persona muy sensible con una gran capacidad de empatía, que valora mucho su privacidad y que probablemente ha tenido experiencias, tanto positivas como negativas, que le han marcado. No es que tenga miedo al amor en sí mismo, sino que es más cauto, más protector, más selectivo a la hora de abrir su corazón y de permitir que alguien entre en su vida. Es un hombre que ha aprendido de sus experiencias, que ha construido una coraza para protegerse, pero que al mismo tiempo anhela la felicidad y el amor como cualquier ser humano. En cuanto a su relación con Sıla Türkoğlu, es evidente que hubo una conexión especial, una química que traspasó la pantalla, que hizo soñar a millones de espectadores con un romance de cuento de hadas. Esa chispa, esa magia, era palpable, innegable. Pero por motivos que desconocemos, esa relación no prosperó. Quizás no era el momento adecuado, quizás las circunstancias no eran las propicias, quizás no eran compatibles, o simplemente decidieron seguir caminos separados. Lo que sí sabemos es que a día de hoy ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y que aunque la admiración y el cariño mutuo siguen presentes, cada uno ha tomado su propio rumbo. La vida es un camino lleno de bifurcaciones, de decisiones y de oportunidades. Y Alil, como cualquier persona, tiene derecho a elegir su propio camino, a vivir su vida como mejor le parezca, a proteger su intimidad y a decidir cómo y cuándo compartir su corazón. Y ahora, la sorpresa que les prometí y que sé que estaban esperando con ansias. Aunque no podemos ofrecerles la verdad absoluta sobre la vida sentimental de Alil, sí tenemos la esperanza, la certeza, de que en algún momento encuentre la felicidad y el amor que se merece. Un amor sincero, duradero, que le haga sentir completo y feliz. Y como siempre les mantendremos informados de cualquier novedad, de cualquier rumor, de cualquier indicio que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Así que estén atentos a mis vídeos, a mis actualizaciones y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse nada.
Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que, para resumir, hemos hablado de la posible cautela de Halil Ibrahim Ceylan en el amor, de las razones que podrían estar detrás de su reserva, de su relación con Sıla Türkoğlu y de las especulaciones que surgieron a raíz de esta. Hemos explorado rumores, especulaciones y verdades a medias, y hemos tratado de entender un poco mejor la compleja realidad que se esconde detrás de la fama, del éxito y de la vida privada de un actor. Hemos visto que la vida de los famosos es un misterio, que a veces la verdad es mucho más compleja de lo que parece, y que cada uno tiene derecho a construir su propia historia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Halil Ibrahim Ceylan. Recuerden que la vida de los famosos es un terreno delicado, lleno de matices y de interpretaciones, y que es importante ser respetuosos con su privacidad. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Halil Ibrahim Ceylan y sobre su supuesta cautela en el amor? ¿Creen que hubo algo más entre él y Sıla? ¿O simplemente fueron dos compañeros de trabajo que compartieron una experiencia profesional intensa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes, conocer sus teorías y compartir sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido y a seguir compartiendo con ustedes la pasión por las novelas turcas y por el mundo de la farándula internacional. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de apasionados por las novelas turcas y por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. No se pierdan las novedades. Adiós.